Buenas tardes. Bienvenidos a esta su casa, el Colegio de Jalisco. Hoy estamos reunidos para un evento muy especial. Me atrevo a decir, estamos de fiesta. El día de hoy vamos a tener el honor, el gusto, el privilegio, la satisfacción, todas las palabras, de la instauración de la Cátedra Estrellita García Fernández en Patrimonio Cultural. Y por este motivo también vamos a tener la presentación del libro Presente y Pasado en la Conservación de los Centros Históricos Latinoamericanos como Opción de Futuro. Las autoras, la doctora Lourdes Gómez Consuegra y Estrellita García Fernández. Y algunos de los autores están aquí presentes. ¿Bien? La doctora María Herminia de Salvador de Bahía, perdón. La doctora Marisabel Almeida de la Universidad de Camagüey. Van a ser nuestros presentadores el doctor Everaldo Batista de la Universidad de Brasilia y la doctora Eugenia Acevedo Salomao de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias. Para iniciar, le invito al doctor Arias, que sería tan gentil en tomar la voz. El doctor Arias, el presidente del Colegio de Jalisco. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero pedirles una disculpa si es que la emoción me gana. Pero recordar a Estrellita es realmente acordarme de mi llegada a esta institución. Entonces, para mí es muy significativo. Decidimos, haciendo uso de las facultades de la presidencia de la Junta de Gobierno, hacer la instauración de esta cátedra en memoria de nuestra querida Estrellita. Porque soy convencido de que las instituciones son más que las personas. Y la escuela, la huella que dejó en nuestros corazones Estrellita, y la escuela de formación, que quienes tuvimos el gusto de conocer a Estrellita sabíamos de su disciplina, su férrea rigor metodológico, y eso mostró, y creo que por mucho tiempo formó bastantes cuadros. Y siempre fue una preocupación de mi parte, que se lo manifesté tanto a la doctora Angélica Peregrina en su momento como a la doctora Beatriz Núñez, que la decisión que respeté en su momento de, ante la muerte de Estrellita, la Red Internacional sobre Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales haya decidido, sus miembros hayan decidido cerrar sus actividades. Me parecía que era una pérdida institucional muy importante. Insisto, por la labor que hicieron en tan poco tiempo, desde el 2008, creo que hicieron varias discusiones muy interesantes, varios conversatorios, y se produjeron muchísimas reflexiones. Personalmente les comentaba a los colegas que nos acompañan y que por supuesto les agradezco que hayan recorrido varios kilómetros para estar aquí presentes, pero me parece que era muy importante hacer coincidir el anuncio de la instauración de esta cátedra con nada más y nada menos que la última obra que venía trabajando Estrellita con su querida Lourdes Gómez Consuegra. Porque me parece que los contenidos de esa obra y los autores que participan representan bastante bien esa
ese espíritu, esa escuela, debo insistir en esto, esa escuela que dejó Estrellita en su paso por esta institución. Así que, sin más preámbulo, porque venimos a escuchar a quienes vienen de lejos, para que nos abren a través de esta obra póstuma de Estrellita, precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Me parece que es una obra bastante interesante, con esta perspectiva latinoamericana. En fin, entonces estoy realmente muy emocionado de poder contribuir a que a través de esta nueva instancia, esta cátedra, haga lo que hacen las cátedras, ¿no? Divulguen y den cuenta de lo que este cuerpo de investigadores latinoamericanos están haciendo en favor de la conservación del patrimonio cultural y material, ¿no? Material e inmaterial. Y material e inmaterial. En fin, estoy muy contento y nada, no me resta más que agradecerles su presencia en esta significativa contribución que queremos hacer desde el Colegio de Jalisco en memoria de nuestra querida Estrellita. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar, le vamos a pedir a la doctora Eugenia Acevedo Salomao, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que inicie con la presentación. Muy buenas tardes, noches, tengo todos ustedes. Pues en primer lugar, quiero agradecer la distinción y de la invitación a presentar esta obra en un evento trascendental como es el de hoy. La instauración de la Cátedra Estrellita García Fernández en Patrimonio Cultural. Perpetuar la memoria de Estrellita en la cátedra que inicia hoy con los auspicios del Colegio de Jalisco es un momento de júbilo. Sus investigaciones estuvieron marcadas por la búsqueda en aportar conocimientos novedosos, observando la necesidad de comprender los procesos de construcción de patrimonios frente a la convencional práctica de estudiar productos patrimoniales. Estuvo muy atenta en no separar el patrimonio material de lo inmaterial y natural, y de la sociedad, y por supuesto. Su esfuerzo y destacada participación en la Red Internacional Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco y Universidad de Guadalajara jugó un papel destacado en la organización de los coloquios internacionales que reunieron a otras redes de investigación, investigadores nacionales e internacionales y estudiantes de posgrado, interesados en discutir desde distintas temáticas lo relacionado con el patrimonio cultural. Por lo tanto, la obra que se presenta engloba la inquietud de nuestra homenajeada y de su maestra querida, la doctora Lourdes Gómez Consuegra, destacada docente e investigadora cubana de Camagüey, de quien nuestra homenajeada fue su discípula y colega en muchas obras vinculadas al tema del patrimonio cultural. El tema de la obra. Iniciaré hablando del tema de la obra Patrimonio Cultural, de manera específica la conservación de los centros históricos latinoamericanos. En épocas recientes se ha producido innumerables reflexiones desde distintas disciplinas acerca del patrimonio cultural. Esta palabra aparece con tanta frecuencia en el discurso actual que todo cuanto nos rodea, desde lo individual a lo colectivo y de lo concreto a lo intangible, puede convertirse de pronto en patrimonio. En las sociedades actuales, el fantasma de la ruptura con el pasado
ha conducido a buscar en el patrimonio un refugio necesario como consecuencia de los cambios excesivamente rápidos que están sucediendo en nuestro tiempo. En ese sentido, han coincidido destacados filósofos, historiadores, sociólogos, antropólogos, geógrafos y también los arquitectos, entre otros. Por ejemplo, Gadamer, Ricoeur, Nora, Heidegger, Clifford Geertz, Prats, Milton Santos, Troitinho, Carlos Chanfon, Chico Ponce de León, Paulo Armindo de Azevedo, entre otros. Se ha visto una evolución en el concepto de patrimonio cultural que se amplía gracias a la contribución de la disciplina antropológica, incorporando los aportes de grupos y segmentos sociales que antes se encontraban al margen de la historia y de la cultura dominante. Así, la noción de cultura supera la visión de un conjunto de cosas, pasando a valorarse los procesos culturales en los cuales el tema de lo inmaterial cada vez gana más relevancia. Por otro lado, el propósito de la conservación del patrimonio cultural se enfocó durante mucho tiempo en los productos culturales materiales, sobre todo los bienes muebles e inmuebles que ostentaba el sello de tiempos pasados y calidad artística y estética. Será hasta mediados del siglo XX cuando la preocupación por la salvaguardia de los bienes patrimoniales pasa de ser puramente hacia lo material e histórico para incluir aspectos como el cultural y el natural, para englobarlos hacia finales del siglo pasado, inicios del presente, en el concepto de paisaje. El patrimonio natural y cultural en su conjunto puede ser comprendido mediante la noción de paisaje cultural. La complejidad y diversidad del concepto de patrimonio cultural ha dado pauta a distintos enfoques desde la perspectiva de cada disciplina. Varios son los estudios que analizan únicamente lo físico, otros se centran en una filosofía conservacionista de la naturaleza, en otros casos la faceta artística, en otros también de carácter historicista, que documentan sobre distintas etapas históricas en la conformación de los patrimonios. Estos trabajos se traducen habitualmente en una memoria descriptiva de los espacios, pero escasamente se detienen en reflexionar de forma sistémica el sitio con relación con las dinámicas culturales que lo han construido y que lo dotan de significado. La propuesta que plantea la obra Presente y Pasado en la conservación de los centros históricos latinoamericanos como opción de futuro es precisamente reflexionar sobre los centros históricos latinoamericanos si se tiene en cuenta que su historia ha estado marcada desde el inicio por la simbiosis de las culturas autóctonas con la española, la africana y otras inmigraciones, productos de las fundaciones de España en la mayoría del continente, pero también la portuguesa, en el caso de las fundaciones de Brasil, para producir un nuevo modelo urbano y arquitectónico y en general de civilización. En la obra se ejemplifica el tema de los centros históricos iberoamericanos a partir de la selección de 28 casos de estudio y se detalla en 3 de ellos, que evidencian los principales comportamientos encontrados en el universo más amplio de estudio. El texto se organiza en 4 capítulos, con una introducción titulada a manera de preámbulo y una conclusión titulada a manera de epílogo, de Lourdes Gómez Consuegra. El primer capítulo, una mirada a los centros históricos latinoamericanos, desde el urbanismo, la arquitectura, la conservación del patrimonio y el paisaje, de Lourdes Gómez Consuegra y Estrellita García Fernández,
adopta metodologicamente uma mirada a los centros históricos a partir de um análise sincrônico por períodos ou momentos históricos e uma análise diacrônico del conjunto de variáveis relacionadas em cada momento definido. Com esse objetivo, se analisam as periodizações aportadas por autores latino-americanos e se chega a periodizações muito interessantes. É importante observar que se definem 5 momentos históricos importantes, não? Esses momentos históricos é o que vai dar pauta a como vão ir trabalhando a análise destes casos de estudo. Todo em função de que a conservação patrimonial requer uma visão sistêmica e transdisciplinar, a partir de um pensamento complexo. Com a mirada puesta em las visões mais recentes sobre o tema de la cultura, patrimônio, paisaje cultural, transdisciplina, entre outros, as autoras revisam os centros históricos selecionados a partir de numeráveis variáveis e relações, não só no marco de condicionantes históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais de cada época, sino como parte intrínseca e interrelacionada del desarrollo de la ciudad, el urbanismo, la planeación y el paisaje. La arquitectura y la inserción de la nueva arquitectura en los contextos comprometidos, y donde uno de los aspectos importantes en ese proceso es la conducción de las transformaciones necesarias de las preexistencias para dar respuesta a los problemas con herramientas y metas claras que marquen los límites del cambio en estas transformaciones. Es muy interesante porque ellas también observan las influencias externas y que estas influencias externas demoran en conocerse, madurar y aplicar en contextos diferentes, por lo que puede observarse desplazamiento en tiempo o solapes en la evolución del pensamiento y las acciones de conservación en los diferentes periodos. Entonces, hace una periodización muy interesante de 1510 a 1852, de 1850, 1853, 1932, e vão marcando 1933 a 1963 e hasta o momento atual. Isso todo coincide com os eventos internacionais de lo que está sucedendo con los documentos internacionales, como la Carta de Venecia en el 64, y la proclamación también de la conservación sobre el patrimonio, del patrimonio mundial y cultural en 1972. Y el quinto momento, que es de 2000 a la actualidad, entonces estamos hablando del centro histórico en la era de la globalización, de reelaboración y enriquecimiento de los conceptos relacionados con la conservación y restauración plasmados en la Carta de Cracovia. Después de abordar el marco teórico metodológico, las autoras exponen los casos seleccionados a partir de temas específicos. Las ciudades del Nuevo Mundo, los centros históricos, los conceptos como puntos de partida de reflexión, el centro histórico, el corazón de la ciudad, todo enriquecido com tablas sínteses que são muito didácticas. Se conceptualiza o centro histórico como parte integral da cidade e lugar representativo de lo mais valioso del patrimônio tangible e intangible, atesorado por la sociedade que lo ha forjado, como lugar de especial significação de las ciudades, núcleo original e fundacional de la misma, heterogêneo em suas funções, instituciones, etc. Es muy importante el capítulo 1, considero que es un capítulo básico para quien está trabajando los temas de patrimonio cultural, porque viene toda una revisión teórico-metodológica interesantísima y la propuesta que hace las autoras.
El capítulo 2 son los países latinoamericanos en la conservación del patrimonio cultural. Es elaborado por Lourdes Gómez Consuegra y Giselle Forcada Carmona. A partir de premisas iniciales, el trabajo se enfoca mediante un estudio bibliográfico, la actividad de conservación, tanto desde el punto de vista teórico como de las realizaciones desplegadas por los diferentes países del continente americano, para poder definir aquellos que resultan más destacados y representativos en dicha actividad y cuánto aporta cada uno a una visión latinoamericana de la conservación. El capítulo se fundamenta en el trabajo de tesis de maestría de Forcada Carmona y es muy interesante porque a partir del estudio presentado queda en evidencia aquellos países latinoamericanos que han trabajado más significativamente que otros en favor de la conservación. Y ahí se destaca México y Brasil, seguidos por Cuba, Ecuador y Perú, y a continuación Colombia, Bolivia, Chile y Argentina, entre otros. Entonces hay un análisis muy interesante de una muestra más o menos amplia de centros históricos latinoamericanos, observando sus singularidades, buscando su agrupamiento en cuanto a semejanzas y diferencias, modelos positivos o negativos, aciertos y desaciertos, buenas y no tan buenas prácticas, para poder delimitar ciertos comportamientos o tendencias de conservación. Aquí comentábamos que es muy interesante que, en general, cuando se habla de conservación del patrimonio latinoamericano, como que se observa mucho el lado hispanoamericano, pero no el lado iberoamericano. Y la obra incluye también el caso brasileño como casos de estudios muy interesantes y esa confrontación de las prácticas es muy interesante. El capítulo 3 de Lourdes Gómez Consuegra se titula Tendencias en la conservación de los centros históricos latinoamericanos. La autora se centra en los estudios de caso, 28 centros históricos. A partir de una revisión bibliográfica y teniendo en cuenta también el comportamiento por países, se pudieron precisar afinidades y diferencias y establecer posibles tendencias. Aquí es muy interesante las tablas. Esa tabla es fundamental porque sintetiza todos los aspectos analizados. El capítulo 4, 3 casos de estudio detallados, se me hizo muy interesante porque inicia con un texto introductorio de Lourdes Gómez Consuegra. Ella explica y justifica por qué estos 3 casos de estudio son detallados. Para ejemplificar, se expone los casos de estudio en el contexto de sus países de origen y que resultan representativos de las 3 tendencias de conservación establecidas en el capítulo anterior. Guadalajara, en México, el país más destacado por la relevancia de su actividad, y un caso muy peculiar de centro histórico, que es el caso de Guadalajara. Por otro lado, está el caso de Salvador de Bahía, Brasil, la primera ciudad y capital de Brasil. Ahí llegaron los portugueses, es mi ciudad, entonces para mí es un gusto. Y Camagüey, perteneciente a los países del grupo intermedio Cuba, que representa una de las tendencias que ellas detectan en este estudio tan amplio. Después vienen los casos de estudio, pero los casos de estudio no me voy a detener en platicarlos porque aquí están las 2 de las autoras representativas del caso de Salvador de Bahía, la doctora María Herminia, y el caso de Camagüey, que está la doctora Marisabel. El caso de Guadalajara lo hizo Estrellita. Y aquí nada más quiero y Beatriz Núñez.
En ese trabajo, ellas hablan de la complejidad del Centro Histórico de Guadalajara, no solo por el papel que desempeña como sede de los poderes, pero también que es un centro histórico en el cual se puede ver cómo se experimentan ideas innovadoras, ¿no? Sin embargo, hay muchas renovaciones modernizadoras ocurridas desde mediados del siglo XX que han puesto en riesgo tanto la pervivencia de las obras urbano-arquitectónicas como las formas de vida que ahí se desarrollan. Con eso, quiero comentar que después de los casos de estudio, hay un capítulo conclusivo también de Lourdes Gómez Consuegra, a manera de epílogo, en donde se hace una síntesis de lo que se trabaja en la obra. Por último, agradecemos, todos nosotros estamos muy agradecidos con los autores por haber puesto a nuestra disposición esta valiosa revisión bibliográfica y vivencial sobre el tema de los centros históricos latinoamericanos y su conservación. Una valiosa aportación es el libro que radica en lo metodológico. Para mí, la aportación teórico-metodológica de la obra es muy importante. Y ojalá que estas herramientas metodológicas propuestas tengan aplicaciones prácticas en los estudios y propuestas conservacionistas sobre los centros históricos. Desde la visión actual de paisaje cultural, se ha visto en la obra cómo han transcurrido las posturas teórico-metodológicas en las actuaciones conservacionistas del área fundacional de las ciudades. Ojalá este libro abra perspectivas más holísticas en el estudio y actuación en las ciudades latinoamericanas que cuentan con un importante legado patrimonial. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Acevedo. Vamos a pedirle al doctor Everaldo Batista, sea tan gentil de tomar la voz. Buenas noches a todos e todas. Bueno, agradeço ao Colégio de Jalisco, ao diretor, Dr. Roberto Arias de la Mora, à doutora Beatriz Nunes, e à maestra Itchel Nakdul Ruiz, por la cordial invitación a la inauguración de esta muy importante cátedra. Mi presentación no es propiamente del libro, ya que no podría presentarlo mejor que lo ha hecho mi amiga Eugenia Azevedo, sino voy a tratar de la sincronicidad que impressiona e experimentado em um cruze entre México, Guadalajara, Zapopan e Cuba, Camagüey, a partir do ano de 2017, ou seja, há 8 anos. Mi charla trata que é como que justificar, ou desde uma mirada estrangeira, reconhecer o valor da cátedra em uma dimensão dessa sincronicidade que involucra espaço, corpo, espírito, desde a América Latina, e que identificamos em la obra e el labor de Estrelita García. Bueno, la siguiente, por favor. Yo las invito a acompañar las fotografías y sus leyendas y lo que comento ahí. En 2017, llegué al Colegio de Jalisco para conocer a Estrelita García Beatriz Nunes, por indicación del doctor Luis Felipe Cabrales de la Universidad de Guadalajara, quienes también lo conocí en el mismo año, indicado por colegas de la UNAM, donde yo realizaba una estancia académica. En el mismo año, 2017, viajé a Cuba, Havana y Camagüey, invitado respectivamente por el doctor René González Rego, de Havana, y Mabel Teresa Chaus Hieras, de la Universidad de Camagüey. La siguiente, por favor. Quisera el destino
que sin que yo lo supiera, visitaba la ciudad natal de Estrelita García, Camagüey, nada más que 2 meses después de conocerla en el Colegio de Jalisco, donde também conheci a Lourdes Gomes Consuegra e várias outras investigadoras e investigadores que em uma conferência sobre Brasília, que imparti em la prestigiosa Universidade de Camagüey, invitado pela doutora Mabel Chausieras. Solamente 3 anos depois, descobri que Estrelita era cubana originária de Camagüey. Quero recordar resumidamente a Carl Jung ao dizer que a sincronicidade é uma forma de ver as coincidências como eventos com um significado profundo e não como simples sucessos aleatórios. Estrelita Garcia nasceu em Camagüey, Cuba, el 13 de dezembro de 1960. Uma vez graduada como arquitecta, laborou como docente e investigadora da Universidade de Camagüey e no Departamento de Arquitectura, onde desarrollou numerosas investigações relacionadas com seu centro histórico e se destacou por sua participação em congressos e várias publicações. La seguinte, por favor. Estrelita Garcia chegou a Guadalajara em 1994 para realizar estudos de pós-grado na Universidade de Guadalajara, ao mesmo tempo que trabalhava como auxiliar em obras de restauração em edifícios icônicos regionais. Sua labor como restauradora foi suspendida ao iniciar seus estudos de doutorado e introduzir-se como professora investigadora do Colégio de Jalisco, de 2002 a 2007. Posteriormente, passou a ser professora investigadora na Universidade de Guadalajara, pero comissionada para realizar investigações em este colégio. Además de arquitecta, restauradora e professora, Estrelita Garcia abordou temáticas relacionadas ao patrimônio cultural mexicano e cubano. Sua obra publicada é abundante e de grande qualidade. O liderazgo acadêmico que exerceu durante producto de seu carisma e solidez intelectual se reflejou em el funcionamento de la Rede Internacional Patrimônio Cultural e Ciências Sociais, fundada em 2008. Organizou 7 colóquios de la rede que generaram suas respectivas publicações. Em suas investigações, Estrelita Garcia ressaltou a importância do patrimônio cultural na difusão da identidade e da memória, sem deixar de lado seu vínculo com as formas e modos de vida, as políticas públicas, as atividades humanas realizadas na vida cotidiana, orientação e especialidade alcançada com os estudos realizados em diversas instituições acadêmicas, onde estuve inscrita em Cuba e em México. La seguinte, por favor. Creo que a afinidade que he tenido com Estrelita Garcia, assim que ambos supiéramos, se alinhava também com o interesse mútuo por o desporte. Descobri tardiamente o vínculo de Estrelita com o desporte. Sua energia vital contagiava a todos ao redor. Era algo surpreendente e lo senti quando ela e Beatriz Nunes me apresentavam as dependências do Colégio de Jalisco no mês de março de 2017. La percebi inquieta, absorvente e claramente competente. Em muitas outras ocasiões hemos convivido, e sempre foi notória sua capacidade acadêmica, como foi durante o seminário México-Brasil, este que está na pantalla, que hemos organizado em 2022 em el Colégio de Jalisco. La seguinte, por favor. Desde que começou a formar parte do corpo de professores investigadores do Colégio de Jalisco, Estrelita Garcia Fernández começou a criar laços intelectuais e profissionais com o Dr. Agustín Vaca, investigador do Instituto Nacional de Antropologia e História, com formação em Filosofia e Letras, quem estava comissionado a realizar suas investigações no Colégio de Jalisco. Agustín e Estrelita, depois de prolongadas charlas sobre o patrimônio cultural, se percataram de la visible carência de bases teóricas que sustentaram a Declaração de Patrimônio Cultural Nacional de la Humanidade e dichos bienes. Por ello, decidiram fazer o possível para conjuntar um grupo de investigadores afim a suas preocupações intelectuais em torno ao patrimônio cultural. Estrelita e Agustín começaram a buscar a determinados professores que lhes haviam impartido alguma cátedra ao longo de seus estudos de pós-grado, assim como a colegas que se interessaram em assuntos do patrimônio cultural e das ciências sociais, e invitá-los a ser membros da Rede Internacional Patrimônio Cultural
e Ciências Sociais. Assim, a rede se fundou em outubro de 2008 e seus membros fundadores foram professores e investigadores procedentes da Universidade de Guadalajara, de Paul Valéry Montpellier, Universidade de Camagüey, el Colegio de Jalisco, Universidade Federal de Bahia, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal, Universidade de Córdoba, Argentina e outras. Em um princípio, a sede estuvo em el Colegio de Jalisco e finalmente em la Universidade de Guadalajara. Según el acuerdo inicial entre los investigadores y los directores de la Universidad de Guadalajara y el Colegio de Jalisco, la sede estará o estaría en donde esté Estrelita. La siguiente, por favor. Caminando para el fin de mi presentación, devo recordar que durante 6 años, Estrelita Garcia contribuiu em el desarrollo de Patriter, revista latino-americana e caribenha de geografia e humanidades, em la que sou editor desde a Universidade de Brasília, colaborando na difusão da revista em sua rede, também como autor e evaluadora de artigos científicos. Estrelita Garcia ha integrado o comitê científico da revista desde sua fundação em el mês de julho de 2017, mesmo ano que la conheci, e também a sua terra natal. Eu me encontrava em ano sabático, viajando a distintos países latino-americanos, e de México segui justamente a Cuba, sem saber que Estrelita era cubana e de Camagüey, como comentei antes. Además, Estrelita Garcia participou ativamente de nossos colóquios latino-americanos sobre urbanização e patrimonialização, el club, que se vincula ao projeto Patriter, evento bianual e itinerante em Latinoamérica. Em 2019, Estrelita Garcia ha estado em el segundo clube de Brasília, e em 2022 também participou do terceiro clube ocorrido na Universidade de Guadalajara com o apoio do Dr. Luiz Felipe Cabrales, ocasião em que Estrelita portou o debate em el evento de maneira muito destacada. A seguinte, por favor. O primeiro número de 2024 da revista Patriter foi dedicado a Estrelita Garcia Fernandes e contamos com o apoio da doutora Beatriz Nunes, do Dr. Luiz Felipe Cabrales, neste homenagem, justamente del Colegio de Jalisco, desde o Colegio de Jalisco. Reconhecemos a importância de sua produção intelectual e actuação profissional relacionadas ao patrimônio cultural latino-americano por seu vínculo com as ciências cubana e mexicana, pero também enaltecendo a sua qualidade humana de mulher forte, amável, generosa e dedicada aos amigos e amigas. La seguinte, por favor. Em 2020, Estrelita Garcia ha publicado em Patriter o artículo Território e Desafios para a Planeação em México, com a clara capacidade de totalização da ideia de planeação que Estrelita cargava. E como desígnio da sincronicidade junguiana, em 2022, ela ha enviado para avaliação na revista o texto Paisaje Urbano Histórico e Segregação Socioespacial em Zapopan, México. O texto, depois de evaluado e corrigido por la própria autora, entrou em fila de publicação na ocasião e, outra vez, como na sincronicidade da existência comum, o texto inaugurou este mesmo número de sua homenagem. Não hemos programado que seu artículo entraria em la homenagem, sino que sua posição na fila de publicação coincidiu com o número de la homenagem. Quero enfatizar algo que é cada vez mais difícil de ser encontrado na academia, que é o esforço de publicação como autor ou autora única, además do trabalho com as fontes primárias e do rigor metódico e metodológico, que ambos os artículos publicados em revistas, por Estrelita, obviamente, são representantes, assim como o livro apresentado por nossa amiga Eugênia Salomão. Em ambos os textos publicados em nossa revista, assim como em outras ocasiões ou canais de divulgação científica, Estrelita ha trabalhado sola, lo que é fundamental a um intelectual em tempos de massificação de la produção, o produtivismo e agora com a polêmica inteligência artificial. La seguinte, por favor. Bueno, además de la importância de suas investigações e sua labor profissional dedicada ao patrimônio cultural latino-americano, também destacamos sua qualidade humana, de mulher forte, amável e generosa,
dedicado a los amigos y amigas, como lo mencionamos en la homenaje de Patriter, un texto que está afirmado por la doctora Beatriz, Luis Felipe, con mi apoyo. Por fim, em diálogo com Henrique Dussel, filósofo argentino exiliado em México, afirmo que se o exílio é um espaço, um tempo, um mundo, é um espaço porque há que deixar o próprio conhecido desde o nascimento e suas experiências personais. É um tempo, pois o devenir de los eventos vividos desde a origem se interrompe bruscamente, incorporando-se ao transcurso del tempo de outra comunidade. É um novo mundo, uma nova totalidade de sentidos e del rumbo de la própria vida, de los proyectos, de la existência, de los afectos. Estrelita e tantas outras pessoas que deixaram seus países de maneira forçada ou não, lo viviu dedicada intelectualmente, sem olvidar as necessidades concretas de seu próprio mundo de origem, Cuba, brindando toda a sua vida a ello. Para concluir, trago uma psicografia do brasileiro Francisco Cândido Xavier, que disse a partir de Emmanuel, vou falar em português, o código da amizade e da gentileza sempre merece especial tributo. E esta cátedra, que agora inauguramos, é um justo tributo a Estrelita García Fernández. Muitas graças. La sección. Muchas gracias. Enseguida tomaría la palabra la doctora Lourdes Gómez Consuegra, que no tuvimos la fortuna de tenerla presencialmente, pero hizo una grabación en la que ella quiso dar a conocer la intención del libro, cómo empezó, cómo surgió, ¿sí? No la van a transmitir. La doctora Lourdes Gómez Consuegra, cubana, por supuesto, de la Universidad de Camagüey, y voy a decir, la profe de todos, como dicen los cubanos. Buenas tardes. Saludo y agradezco al Colegio de Jalisco por su amable invitación a presentar el libro Presente y Pasado en la Conservación de los Centros Históricos Latinoamericanos como Opción de Futuro, en el marco de la instauración de la cátedra Estrelita García Fernández, querida y entrañable amiga por muchos años. Agradezco también que el colegio facilitara la presencia en este acontecimiento a las representantes de 2 ciudades estudiadas en el libro, las doctoras María Herminia Olivera de Salvador de Bahía, Brasil, y Marisabel Almeida de Camagüey, Cuba. Con Estre, como cariñosamente la llamaba, elaboramos gran parte del libro mencionado, cuya idea inicial fue otro querido amigo mutuo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, el doctor Horacio Ñemi. A partir del estudio de casos de centros históricos de ciudades latinoamericanas y del Caribe, se definió el objetivo general del libro para exponer las experiencias, el devenir del pensamiento conservativo y las diferentes posturas teóricas ante la revalorización del patrimonio cultural. Las valoraciones, análisis críticos, modelos y acciones, así como las tendencias que han marcado esta actividad en el continente. Se deseaba que el libro no fuera como otros tantos en los que se recopila diferentes artículos, puntos de vista o casos de estudio sin interrelación entre ellos y sin sacar el mejor fruto del esfuerzo común. Por ello nos propusimos que los estudios de casos se presentaron bajo la forma de una especie de ficha metodológica con información escrita y gráfica estandarizada que permitiera hacer comparaciones y llegar a conclusiones productivas. Tampoco se deseaba abordar solo la conservación del patrimonio, sino que la misma se interrelacionara con la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, así como con los condicionamientos económicos, políticos, sociales y culturales de cada momento histórico analizado. Circunstancia de un accidente sufrido por el doctor Ñemi de Argentina nos aisló de las instituciones convocantes y de la mayoría de los equipos de trabajo. Después de continuar laborando durante largos meses, decidimos seguir adelante con el proyecto
con la propuesta de Quito para su publicación, que tampoco se hizo efectiva, y luego de Guadalajara, específicamente el Colegio de Jalisco, que finalmente publicó el libro en formato electrónico. Bajo estas nuevas circunstancias se reformuló metodológicamente el libro y se realizaron ajustes de contenido principalmente en la representatividad de los centros históricos participantes con equipos de trabajo. Se trató entonces de reflexionar sobre los centros históricos latinoamericanos, si se tiene en cuenta que su historia ha estado marcada desde el inicio por la simbiosis de las culturas autóctonas con la española, la africana y otras, productos de las fundaciones de España en la mayoría del continente, así como con la portuguesa en el caso de las fundaciones de Brasil, para producir un nuevo modelo urbano y arquitectónico en general de civilización. Modelo urbano sobre el que se sedimentó en el transcurso del tiempo el resultado de los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales, entre otros, para contribuir a la formación y desarrollo de su estructura urbana y arquitectónica, de su estratigrafía, pero también de sus costumbres, tradiciones y modo de vida como testimonio fehaciente de su propia identidad. Los centros históricos latinoamericanos analizados en su relación con el contexto internacional que los encuadra, pero sobre todo en su propio devenir, vistos desde el urbanismo, la arquitectura, el patrimonio, la conservación y el paisaje. Se trata de un desafío para pensarnos y repensarnos en relación con los núcleos más antiguos de nuestras urbes, su pasado y la valorización presente del patrimonio cultural producido y la conservación llevada a cabo en los diferentes países y ciudades, así como cuánto se ha planteado en ideas, conceptos, realizaciones y propuestas con singularidades e identidades propias, que se ven evidenciadas en la historia y estratigrafía urbanas y de las que pudieran extraerse tendencias o actuaciones positivas, tanto como la posibilidad de su aplicación hacia el futuro y aquellas negativas que habría que descartar definitivamente. Todo ello ejemplificado a través de una selección de 28 centros históricos y el estudio detallado de 3 de ellos que evidencian los principales comportamientos encontrados en los diferentes momentos históricos del pasado y presente. Para ello se propuso una metodología que a través del análisis histórico de los centros históricos y sus componentes, así como de los conceptos y principios de conservación en cada lapso de tiempo, permitiera realizar un análisis diacrónico en periodos definidos previamente como periodización y un análisis sincrónico de las variables establecidas de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje en interrelación con la conservación del patrimonio tangible e intangible en los mismos. Con ese objetivo se analizan las periodizaciones aportadas por autores latinoamericanos, en algunos casos marcados por las etapas de la historia de la arquitectura o el urbanismo, por la aparición de documentos internacionales clave o por las etapas de formación y evolución de los propios centros históricos. Tales periodizaciones responden a objetivos específicos, pero han sido muy útiles para el presente análisis y arribar a un criterio híbrido en el que se definen 5 momentos históricos precisados por múltiples aristas, los documentos internacionales icónicos y la evolución no solo de las concepciones teóricas de la conservación en cada etapa, sino también de las actuaciones prácticas que han sobresalido en el devenir de los centros históricos latinoamericanos y que provienen de la influencia europea, sus tendencias y escuelas, el desarrollo de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, íntimamente relacionados, tanto como los cambios en la evolución de la ciudad y sus centros históricos en el continente americano. Paralelamente, estudiar el comportamiento de la conservación patrimonial por países y la determinación de grupos y países más activos. Con estos análisis realizados se estudió de forma bibliográfica una muestra de 28 centros históricos con disponibilidad suficiente de información para establecer las regularidades que lo hacen afines y las particularidades que los distinguen y que puedan haber marcado comportamientos o tendencias en la conservación de estos, para garantizar buenas prácticas en el futuro. Se definieron 3 tendencias generales. Finalmente, el estudio de 3 casos representativos de cada una de las tendencias permitió ilustrar el quehacer conservativo de buenas o no tan buenas prácticas,
en 3 centros históricos, coincidentes con los 3 países situados a la cabeza de las acciones de conservación en los centros históricos del continente americano. Agradecemos a los 3 equipos de trabajo de las ciudades de Salvador de Bahía, Brasil, Camagüey, Cuba y Guadalajara, México, por su magnífico trabajo y su presencia hoy aquí para con ello honrar la memoria de una de las autoras del libro y dejar instaurada una cátedra que lleve su nombre, Estrellita García Fernández. Muchas gracias. Enseguida vamos a pedirle a la doctora María Herminia Hernández Socarras, de la Universidad Federal de Bahía, que haga uso de la voz. ¿No? Buenas noches. Vamos bien para escuchar. Buenas noches. Tomarlas. Eso. El puso, tiene unas imágenes. Él las puede ponerlas. Buenas noches. Me gustaría comenzar agradeciendo al presidente del Colegio de Jalisco, doctor Roberto Arias de la Mora, a la doctora Beatriz Núñez Miranda, a los profesores doctores Eugenia Acevedo Salomón, a Everaldo Batista da Costa, a nuestra Lourdes Gómez Consuegra, profesora de todos nos, a Marisabel Almeida Torres, así como a todos los miembros de la comunidad académica de la cual Estrellita García siempre se sintió orgullosa de formar parte. Donde quiera que ella llegaba, hablaba de este colegio, de esta comunidad con mucho cariño. Realmente es de destacarse. Estar aquí hoy participando en este acto es un verdadero honor. Nos reunimos para rendir homenaje a una investigadora que nos dejó un gran legado. Hablamos mucho sobre el libro, pero es importante destacar que formar parte del grupo de autores es sin duda un reconocimiento especial. Representa no solo una contribución intelectual, sino también un firme compromiso con la preservación y difusión del conocimiento académico. Con gran alegría, comparto algunas palabras sobre un texto que escribí junto al profesor doctor Eugenio de Ávila Lins, titulado El Centro Histórico de Salvador Bahía, Brasil, Complejidades y Desafíos. Este texto nos invita a reflexionar sobre un lugar de enorme valor cultural, histórico y simbólico en Brasil. ¿Puede pasarla? Sí. Eso. Ubicar el centro histórico de Salvador en el contexto latinoamericano es una excelente forma de destacar su importancia singular y también su conexión con un legado continental de urbanismo colonial, diversidad cultural y resistencia histórica. Inscrito como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1985, trátase de uno de los conjuntos urbanos coloniales más expresivos de América. Fundada en 1549 como la primera capital de Brasil, Salvador fue planificada como una ciudad fortaleza portuguesa, con funciones administrativas, religiosas y comerciales, bien definidas entre la ciudad alta y la ciudad baja. Una característica fundamental de Salvador es esta relación de la ciudad alta con la ciudad baja y con la grande bahía de Todos los Santos, que es la segunda bahía inclusive del mundo. Entonces, esa relación toda impacta en el desenvolvimiento de Salvador. En el contexto de los centros históricos latinoamericanos, Salvador se destaca por 4 elementos que cito a seguir. Está afiliada al urbanismo ultramarino portugués. A diferencia de las ciudades españolas, Salvador presenta una morfología adaptada a la topografía accidentada, con calles sinuosas, callejones y cuestas que conectan diferentes niveles urbanos. Puede pasar a la próxima, por favor. Otro aspecto es que Salvador posee una arquitectura monumental y religiosa, desenvolvida entre los siglos XVII y XIX. Ella desarrolló uno de los acervos más ricos de arquitectura barroca y neoclásica de América Latina, con iglesias como San Francisco, Santa Teresa y el propio monasterio de San Benito, comparables en importancia a las ciudades como Cusco, en Perú, a Quito, Ecuador y Puebla, en México.
Esto se ve mucho dentro de los aspectos del trabajo, no es del capítulo. Una herencia afrodescendiente, o sea, el Centro Histórico de Salvador es también un espacio de resistencia y de expresión de la cultura afro-brasileña. La presencia de cofradías negras, como la de Nuestra Señora del Rosario de los Negros, y manifestaciones culturales como el candomblé, la capoeira y los blocos afro, confieren a la ciudad una identidad única entre los centros históricos latinoamericanos. Un otro aspecto, que sería el cuarto de lo que te hemos dicho que destacaríamos, son los desafíos contemporáneos. Al igual que otros centros de América Latina, Salvador enfrenta tensiones entre preservación y uso urbano, gentrificación, turismo y revitalización. La experiencia de la ciudad puede dialogar con iniciativas similares a La Habana, Cartagena, Valparaíso y otras ciudades que buscan equilibrar a memoria y el desarrollo. Podemos pasar, por favor, a la próxima. La preservación de su patrimonio comenzó a cobrar fuerza en el siglo XIX y en 1985 la UNESCO declaró su centro histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sin embargo, las restauraciones iniciadas desde la década de 1970 vinieron acompañadas de dilemas que son comunes a las situaciones de nuestros países latinoamericanos, que si bien por un lado mejoran la infraestructura y fomentan el turismo, también desplazan a residentes y provocan gentrificación. A pesar de los avances, las políticas muchas veces ignoran las necesidades reales de quienes viven y trabajan en esos espacios. Hoy el desafío es claro: proteger el patrimonio sin excluir a las comunidades que le dan vida. El estudio de casos de Salvador es una invitación a pensar la ciudad como un tejido vivo, donde historia y futuro dialogan constantemente. Agradezco profundamente la oportunidad de contribuir a esta reflexión colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pedimos ahora enseguida a la doctora Marisabel Almeida Torrens de la Universidad de Camagüey que sea tan gentil en tomarlo. Bueno, buenas noches a todos. Me sumo a los agradecimientos de nuestros colegas al Colegio de Jalisco y todos ustedes y representantes por estar acá hoy. Yo desafortunadamente no conocí a Estrellita, pero sí a lo largo de mi vida de estudiante y de profesional ya, he oído mucho hablar sobre ella y del impacto que ha tenido en las generaciones de arquitectos y estudiosos del patrimonio cultural. Entonces, estar aquí hoy es un honor, ¿no? Poder hablar sobre este artículo sobre Camagüey, que está dentro del libro que se presenta hoy acá. En este caso, bueno, el título del artículo es el Centro Histórico de Camagüey, Cuba, y está estructurado en tres partes clave. Una primera parte donde se aborda los valores identitarios, culturales del Centro Histórico de Camagüey y de su zona Patrimonio Mundial, su sistema de gestión, cómo está conformado, y al final se abordan estudios ya de proyectos específicos que desde la conformación de la Oficina del Historiador en el año 97 se han llevado a cabo en cuanto a la gestión, ¿no?, patrimonial. Camagüey, si no la conocen a detalle, es una de las ciudades principales de Cuba. Como ven, está en la zona central, centro-oriental del país. Y bueno, para que tengan una idea, es aproximadamente 3 veces más pequeña que Guadalajara. Tuvo en la época de su asentamiento, en 1514, una serie de traslados hasta su ubicación definitiva en la zona central de la provincia de Camagüey en 1528, y presenta también, como decía María Herminia, un trazado sinuoso, irregular, de calles estrechas y callejones, pero con la peculiaridad de que no está ubicado en un lugar con topografía abrupta, sino en una superficie completamente llana. Esta es una de las cuestiones que la distinguen dentro de la declaratoria, con un trazado
ortogonal inicial que se pierde en esa estructura que les comentaba. El paisaje de Camagüey es reconocible por la conformación de los barrios presididos por iglesias y una serie de espacios públicos de plazas y plazuelas que han llevado a reconocerla como la ciudad de las iglesias. Presenta más de 6 templos religiosos católicos del periodo colonial en la zona Patrimonio Mundial y más de 11 dentro del centro histórico. Es reconocida también como la ciudad de los tinajones y la utilización del barro como material que identifica a la ciudad y un patrimonio inmaterial caracterizado por las diferentes manifestaciones de la cultura como la danza, las manifestaciones relacionadas con la religiosidad, la cultura afrocubana, la culinaria, el ballet, entre otras que se manifiestan en la misma. Y bueno, todo esto de conjunto se manifiesta en un paisaje urbano histórico único e irrepetible que permitió la declaratoria en el 2008 y que es importante mencionar acá que es un centro histórico vivo, que más del 80% de la zona Patrimonio Mundial del centro histórico es de uso residencial. Y bueno, les ponía acá unas imágenes de importantes espacios públicos y del sistema de plazas y plazuelas que se desarrollan y articulan dentro de la estructura urbana, pero también posee otros paisajes más típicos y cotidianos, con la presencia también de los templos religiosos y donde se aprecian problemáticas, ¿no?, de las transformaciones del fondo edificado relacionadas con los temas de movilidad, entre otros, y también podemos apreciar en las zonas centrales paisajes como estos que muestran el Camagüey antiguo, digamos. Y bueno, posee un sistema de gestión, como mencionaba, liderado por la Oficina del Historiador y específicamente el equipo de Plan Maestro y Gestión, que desde el 2008 cuenta con el Plan Parcial y de Manejo y que en el 2024 actualizó su instrumento de ordenamiento físico-espacial, que es el Plan Especial de Desarrollo Integral, que se entregó en la biblioteca, así que pueden consultarlo a más detalle. Otro de los pilares del sistema de gestión es lo relacionado con los temas institucionales, las coordinaciones institucionales y la participación ciudadana, y lo relacionado también con la captación de recursos para la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos relacionados con la gestión patrimonial. Dentro de los principios del Plan Especial de Desarrollo Integral, y lo pueden ver en el libro posteriormente, está tomar el ser humano como protagonista de la obra rehabilitadora e incorpora enfoques novedosos respecto al instrumento anterior, como la noción integradora del paisaje, los temas de desarrollo integral y sostenibilidad del territorio y todos los temas de participación institucional y ciudadana. Y se trabajó y en un sistema de protección paisajístico patrimonial dentro de las 8 estrategias clave de este instrumento. En cuanto a también a desarrollo cultural y creativo, se propuso un proyecto de industrias culturales y creativas con la conformación de un circuito que articula todos estas industrias, y en los temas relevantes también los de calidad ambiental, manejo de la biodiversidad, que para lo relacionado al cambio climático y contrarrestar los temas como por ejemplo los efectos de islas de calor que padece estas zonas centrales. En el libro que se presenta hoy pueden encontrar en la tercera parte del artículo proyectos como por ejemplo la intervención integral sobre la calle Maceo, donde destaca las coordinaciones interinstitucionales y las coordinaciones para los presupuestos sectoriales que se organizaron para la conformación de este proyecto. Existen proyectos que se desarrollaron no solo en la zona Patrimonio Mundial, sino en otras áreas del centro histórico, como el Museo Ferroviario, que no solo fue la intervención de un edificio puntual, sino todo el espacio público,
viviendas en los alrededores, y el proyecto, destacamos también ahí el proyecto Camagüey Mira sus Ríos, que tuvo diferentes periodos, un taller de diseño urbano primeramente en el 2011 y posteriormente el proyecto de intervención en el años después, que interviene una zona periférica que le daba la espalda al río, la ciudad le daba la espalda, y se recuperó toda esta área marginal en aquel entonces, y además también quería mencionar el proyecto de corredores biológicos, que no está en el libro que se presenta, pero es uno de los proyectos que da respuesta a los temas de biodiversidad que mencionaba anteriormente. De forma general, son los aspectos que se recogen en este artículo. De forma sintetizada los he traído, y bueno, creo que les dará una perspectiva, ¿no?, de qué se viene desarrollando acá en Camagüey desde hace más de 20 años. Gracias. Muchas gracias. Nada más voy a señalar, este libro es 100% pedagógico, ricamente ilustrado, con una metodología, con varias metodologías, o sea, para cualquier estudioso actual del patrimonio, puede ser, yo creo que básico, ¿sí? Y además hay algo fabuloso. Este libro es digital y lo pueden obtener gratis en la página del colegio. ¿Sí? Bueno. Sobre todo considerando que los chicos, los nuevos chicos estudiosos, o sea, son bastante visuales y todo digital, y creo que viene muy bien para ellos. Debo agradecer aquí delante de los presentadores que trajeron material para la biblioteca, ¿sí? Y bueno, el colegio tampoco se iba a quedar atrás con nuestros invitados. Este libro, Documentos Internacionales de Conservación y Restauración, que fue por el INA, pero que también otorgó varios ejemplares al colegio. Entonces, a nuestros invitados se les va a proporcionar un ejemplar, pero también ejemplar para sus bibliotecas, ¿sí? Este libro fue realizado por la doctora Lourdes Gómez Consuegra, con la coordinación de la doctora Angélica Peregrina, también investigadora de aquí. Todas son profesoras de corazón. Ese es el principio de todo esto, y creo que por eso se ha logrado tanto. Bueno, voy a darles las constancias a nuestros queridos ponentes. ¿Sí? María Hermina, perdón, que la pase. Muchas felicidades. Sí, las estoy apapachando, pero bueno. Eugenia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esto después las enviaremos. Los vamos a enviar con nuestros invitados. Pues bueno, creo que no nos resta otra cosa más que también invitarlos a un brindis aquí en los jardines. Pues yo creo que merecemos un brindis por todo esto. Y no me resta más que dar las gracias a todos ustedes por su asistencia, al Colegio de Jalisco, por supuesto, y estoy viendo caras maravillosas de alumnos de Estrellita, compañeros, amigos, en fin. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.